Paraguay ya era independiente. El gobernador Velasco había sido apartado y el dominio español había quedado atrás. Pero la libertad no traía un camino claro. El país estaba solo, rodeado de potencias, y la nueva nación todavía no sabía qué forma debía tomar. La independencia había sido un triunfo, pero también había dejado un vacío. No existía un Estado organizado, no había reglas firmes, y los próceres no pensaban igual. Desde Buenos Aires llegaban presiones para que Paraguay se uniera al Río de la Plata. Desde el Brasil portugués se observaba con atención, y dentro del país crecían las dudas. ¿Abrirse al exterior o proteger la soberanía? En medio de ese escenario nació la primera junta de gobierno, un poder compartido entre varios hombres que intentaban sostener lo que recién empezaba. Entre ellos comenzó a destacar una figura distinta a todas, José Gaspar Rodríguez de Francia. Francia no era un militar como Yegros, ni un caudillo como Caballero. Era un abogado, un hombre de estudio, formado en ideas ilustradas y profundamente desconfiado del exterior. Creía que la independencia solo podría sobrevivir si el Paraguay se mantenía firme, sin depender de ninguna potencia vecina. Mientras otros hablaban de comercio libre, él hablaba de disciplina. Mientras otros pensaban en alianzas, él pensaba en orden. La Junta pronto mostró sus límites. Gobernar entre varios era difícil y el país necesitaba decisiones rápidas. Por eso el poder se transformó en un consulado de dos hombres, Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. Eran dos miradas distintas del Paraguay. Yegros representaba al mundo militar, al espíritu de la Revolución de Mayo. Francia representaba la ley, el control y la desconfianza hacia cualquier influencia extranjera. Ese equilibrio fue frágil desde el comienzo. El país seguía bajo amenaza, la economía era débil y la independencia aún no estaba asegurada. Muchos temían que Buenos Aires intentara someter al Paraguay por la fuerza. Otros temían el desorden interno, las disputas entre caudillos, el regreso del viejo poder colonial. En ese clima de incertidumbre se reunió el Congreso de 1814. Allí se tomó una decisión decisiva: entregar todo el poder a Francia. No fue un simple capricho político, fue el resultado del miedo a perder lo que se había conquistado. Para muchos, Francia era el único capaz de mantener unido al país, de resistir presiones externas y de imponer un rumbo firme. Así nació oficialmente lo que la historia recuerda como la Era Francia. Con él comenzó otro Paraguay, un Paraguay más cerrado al exterior, más controlado por el Estado, más celoso de su independencia. Se limitaron las influencias extranjeras, se vigiló a los poderosos y se intentó construir un país que no dependiera de nadie. Para algunos, Francia fue un salvador, el hombre que protegió la existencia misma de la nación. Para otros, fue demasiado duro, demasiado desconfiado, demasiado dueño del poder. Pero más allá de los juicios, algo es indiscutible. Desde ese momento el Paraguay tomó un camino propio, distinto al de Argentina, distinto al del Brasil, distinto al de todo el continente. La independencia política había terminado una etapa. Ahora comenzaba otra mucho más difícil: construir un Estado verdadero, capaz de sobrevivir en soledad. Francia gobernaría durante décadas y transformaría cada rincón del país: la economía, el comercio, la educación, la vida cotidiana y hasta la forma de pensar de la gente. Ese proceso no fue sencillo ni estuvo libre de conflictos. Hubo apoyos, hubo resistencias, hubo admiración y también miedo. Pero fue en esos años cuando el Paraguay empezó a tomar el rostro que lo distinguiría durante todo el siglo XIX. La era Francia no fue solo el gobierno de un hombre. Fue el intento de crear una nación diferente, levantada sobre el orden y la defensa absoluta de la soberanía. En el próximo capítulo veremos cómo ese proyecto cambió la economía, cómo se organizó la vida del pueblo
¿Y qué precio tuvo aquel aislamiento que marcó para siempre nuestra historia?